minutos dijimos que íbamos a hablar de seguridad en esta edición de la ADN Hoy, y para eso estaba con nosotros el flamante ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero Vega. Ministro, bienvenido, buenos días. Muy buen día. Ministro, se cumple una semana de la implementación del ministerio. En términos bien generales, para que no se nos vaya todo el tiempo, ¿cómo ha sido esta semana de instalación de esta nueva institucionalidad? Bueno, sin descanso, sin marcha blanca. En esto el Estado tiene continuidad de servicio público, entonces hay cosas que el Estado tiene que seguir funcionando, las policías, el sistema en general institucional a través del cual opera los mecanismos en materia de seguridad, tanto desde el punto de vista de orden público como desde el punto de vista de prevención. Y lo otro es proyectando el conjunto de reglamentos que es necesario dictar en los próximos meses. Uno de ellos tiene que ver con el sistema de seguridad pública, que es una de las grandes transformaciones que tiene la ley en materia de gestión, el SICPOL, que es el mecanismo integrado de funcionamiento para operaciones complejas de las policías. Hay algunas cosas administrativas domésticas como el reglamento interno, pero desde el punto de vista del funcionamiento del sistema yo diría que ahí hay una concentración bien relevante. Y lo tercero, que es ir persuadiendo tempranamente el propósito central del Congreso cuando aprobó esta ley, que no es simplemente tener un casillero más, es tener un modelo de gestión pública en materia de seguridad, pero en base a evidencia, ¿no? O sea, discutir políticas públicas y acciones operativas en base a evidencia es clave para la rendición de cuentas. Sí, ya vamos a estar hablando de eso, sobre todo de las cifras de homicidio que se entregaron la semana pasada, pero ministro, ya en funciones, ya con esta primera semana como nuevo ministro de Seguridad Pública, ¿cuál diría usted que es la principal debilidad que tiene Chile en materia de seguridad? La principal debilidad, hay algunas que se han estado abordando que tiene que ver en cómo se gestiona integradamente el sistema de seguridad. Esta cosa no es retórica, ¿no? Sino que cómo intervenimos en determinados lugares donde sabemos que las cosas están sucediendo regularmente, pero con continuidad en el tiempo, ¿no? Y eso es una relación escalonada que va del municipio al gobierno central. Porque los municipios tienen muchas demandas cotidianamente que son muy complejas. Entonces, ¿cómo mantener eso? Lo segundo tiene que ver con un factor que yo creo que es una reflexión algo más profunda, que es cómo comunicamos los temas de seguridad. Porque a ratos hablamos de homicidio, hablamos de un delito, pero perdemos las perspectivas como de mediano y largo plazo, ¿no? Y eso tiene que ver con mirar la seguridad más allá del orden público y de la persecución penal, sino que tiene que ver con el derecho de las personas a vivir en tranquilidad, y ahí hay un conjunto de acciones que tienen con otras cuestiones. Por ejemplo, la intervención en barrios, en el caso de jóvenes, interrumpir esas carreras criminales, o más bien prevenir que esas carreras criminales comiencen a ocurrir. Entonces, y hay otra cuestión que es clave desde ese punto de vista, y es que en materia de seguridad se ha transformado en un fenómeno de conversación cotidiana, incluyendo la sobremesa, donde hay opinión de todo y para todos, pero donde el Estado no puede estar comentando cada intervención, ¿no? Pero usted no ve debilidad, por ejemplo, en el combate a la delincuencia respecto, por ejemplo, de la labor policial, de la labor del sistema judicial, del tema de gendarmería. Ahí yo creo que cuando uno empieza a analizar por segmento, uno puede decir, Chile tiene un desafío en materia policial desde el punto de vista de sus dotaciones. O sea, ¿faltan policías? Pero eso es más o menos lo que dicen las cifras, ¿no? Nos faltan policías, pero la pregunta es cómo compensamos con tecnología desde ese punto de vista. Yeah. Lo voy a ejemplificar con una cosa a propósito de los delitos que ocurren en la ruralidad. Cuando usted establece mecanismos de parcelación masiva, claro, aumenta la población, pero sus dotaciones están pensadas tradicionalmente como localizaciones rurales, en el fondo. Y esos desacoples entre diseño urbano o desarrollo urbano y capacidad policial relevante. Sin embargo, el Estado de Chile está invirtiendo mucho en tecnología y en aumentar las dotaciones tanto de carabineros como de la Policía de Investigaciones. Lo segundo tiene que ver con la persecución penal, que no es solo que se castiguen los delitos, sino que se reaccione oportunamente, ¿no? Entre que ocurrió el hecho y el sistema de justicia responda. Por eso, por ejemplo, lo que se ha trabajado con ECO, con el Ministerio Público, para el caso de crimen organizado y homicidio, es tan relevante. Y lo tercero es que si el país quiere ser, o ha terminado siendo muy severo en la persecución penal, el fenómeno del sistema penitenciario es muy relevante desde el punto de vista de tener segregación eficaz. Chile tuvo hasta hace poco tiempo una década relativamente estable de personas privadas de libertad.
nos hemos demorado mucho en invertir en cárceles por distintos tipos de razones, no por voluntad de los gobiernos. Todos los gobiernos han tenido planes de infraestructura importantes, pero nos estábamos demorando 10, 15 años en construir una cárcel por una serie de razones, entre otras oposiciones locales, en fin, eso explica el fast track. Pero lo que son soluciones de política pública de hoy, el día de mañana tienen otros efectos colaterales de los cuales tiene que hacer efecto. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Chile tiene déficit en seguridad como tiene muchos países del mundo. Chile tiene una fortaleza que es su fortaleza institucional. Ha enfrentado el país otra serie de efectos muy complejos que están vinculados a las organizaciones criminales, que es un fenómeno que se expandió en América Latina. Pero la diferencia de unos países con otros es cuán resiliente es su institucionalidad, que es lo que ha pasado con Chile. Chile es muy resiliente, muy fuerte, pero eso no dura para siempre. Y tener conciencia de eso, que implica dos cosas. Uno, evitar que los recursos ilícitos de esas organizaciones ingresen a la economía formal. Y dos, detener cualquier atisbo de corrupción. Si usted permite que esos recursos ingresen rápidamente a la economía formal, destruye esa economía. Y la segunda, si es muy flexible en materia de corrupción, corroe el Estado, y eso es un punto de no retorno. Ahí Chile no tiene que ceder. Desde la implementación, más bien desde la aprobación del Ministerio de Seguridad como una realidad, que se iba a conformar un nuevo ministerio, el Ministerio número 21, ha sido objeto de profundos análisis por lo que significa, ¿no? Sí. Tener una nueva institucionalidad y por el objetivo que tiene que cumplir, que es combatir la delincuencia en Chile. Mauricio le preguntaba por las debilidades y ahí está claro su diagnóstico como ministro de Seguridad Pública. Yo quiero preguntarle en materia de ese análisis, porque hay mucho análisis que dice es poco lo que el ministro va a poder hacer, por una cuestión temporal y además por una cuestión de realidad, en un Chile marcado por homicidios más violentos, con uso de armas de fuego, delitos que eran inusuales en nuestro país como la trata de personas, el secuestro, el sicariato. ¿Cuál es su meta para este Ministerio de Seguridad Pública? Para un gobierno que le queda un tercio del partido, ¿no? Claro, mire, creo que hacerse esa pregunta explícitamente y de modo transparente es bien relevante, porque cuando se aprobó la ley el presidente pudo haberse tomado todo el tiempo, el año completo para dictar los decretos con fuerza de ley y dejar que el próximo gobierno instalara el Ministerio de Seguridad. Esa era una opción, de hecho era una opción que los plazos calzaban perfectamente. El presidente tomó una opción distinta. Uh-huh. Y la razón por la cual él tomó una opción distinta era dar la señal que la seguridad sigue siendo importante, pero en segundo lugar que la instalación, los procesos de instalación de una nueva institucionalidad implican una serie de ajustes que algunos podrán considerar burocráticos, ¿no? Como si la expresión burocrático para esto fuera despectiva. Y la verdad es que en los procesos de instalación se definen los impactos futuros del desarrollo de esa institucionalidad. Entonces, yo creo que lo primero es que la creación del Ministerio de Seguridad no significa que estemos iniciando las cosas de cero, ¿no? Porque hay una cantidad de esfuerzos muy significativos que venían desarrollándose desde el Ministerio del Interior y las policías, y con el Ministerio Público. Por lo tanto, ahí hay un trabajo de continuidad. Lo segundo es instalar el Ministerio precisamente en la dimensión de generar el sistema de seguridad, pero en segundo lugar, acostumbrar a tomar decisiones sobre la base de evidencia. Que esa sea la fórmula de trabajo. Y la tercera es que yo tengo perfectamente claro, y el presidente de la República especialmente, pues fue una de las cosas que yo conversé con él, que él conversó conmigo cuando él me pidió que asumiera como ministro de Seguridad, que los beneficios de las buenas cosas que se puedan hacer ahora son beneficios que se van a realizar en las próximas administraciones. Lo clave hoy día es generar las condiciones de funcionamiento del sistema de seguridad, que las tendencias de homicidios, por ejemplo, continúen a la baja y que Chile tenga la aspiración de volver hacia las tasas de homicidio que tenía hace una década, y sobre todo aprovechar la buena estructura que tenemos actualmente de nuestras dos policías para poder instalar el sistema integrado de funcionamiento del sistema de seguridad pública. Pero cuando usted dice lo fundamental es una buena instalación y lo bueno que se haga que quede para los futuros gobiernos o para las futuras administraciones, no es lo mismo que decir que se va a poder hacer poco y nada, como han dicho algunos analistas, porque además se introduce aquí para un Ministerio de Seguridad y para un ministro de Seguridad el factor de que estamos en un año electoral. Sí, pero por lo mismo el gobierno pudo haber tomado la decisión. Mire, los tres temas que han marcado las elecciones en buena parte... Pero no es que no se vaya a poder hacer poco y nada. No, se puede hacer mucho. Y en esto déjenme reivindicar al derecho administrativo, que es el lugar de donde yo provengo. ¿Qué pasa? Mira, el éxito de las reformas
Institucionales, el 50% está habitualmente en las leyes que se aprueban y el 50% restante en sus etapas de instalación. Si usted toma malas decisiones en las etapas de instalación, compromete el desarrollo futuro. Las etapas de instalación son clave. Yo lo quiero, con indiferencia de quién sea la próxima administración, el objetivo central del equipo que se instala ahora en el Ministerio de Seguridad es generar las condiciones para que el sistema comience a funcionar este año, pero sobre todo que una próxima administración no tenga que volver a preguntarse cuestiones elementales de la instalación. Y a mí me parece que eso es una responsabilidad con el país. Si lo vemos desde un punto de vista simplemente de contingencia electoral, no vamos a cumplir el propósito central que teníamos con la creación del Ministerio de Seguridad, que es desacoplar la seguridad de la política contingente, que es evidente que la vive, pero que lo que yo creo que no puede uno nunca abandonar son la estructura de políticas de mediano y largo plazo, porque mire, una de las cosas que uno no puede hacer es si uno transforma la seguridad en una trinchera electoral, que entiendo por qué se hace, el problema es que vamos a quedar en un ciclo político de 4 años del cual el país solo va a salir perjudicado. En materia de seguridad, cuando el sistema institucional no funciona, cuando la política se polariza, hay un solo tipo de organización que se beneficia, que son las organizaciones criminales. Y eso es algo que yo creo que responsablemente no podemos hacer. Ya, ahora, ministro, todas las encuestas dan cuenta de la preocupación de la ciudadanía en este tema, de la necesidad de respuestas urgentes. Usted, hoy como ministro de Seguridad, pero hasta hace un tiempo como ministro de Justicia, ¿qué le responde a aquellas personas que ven en Bukele, en El Salvador, en sus medidas, en sus cárceles, en la disminución que ha tenido ese país en las tasas de delincuencia, un ejemplo a seguir? Yo le diría primero, yo siempre he sido bien respetuoso del proceso de El Salvador. De hecho, creo que la situación de El Salvador es una situación muy excepcional en la región de América Latina. ¿Excepcional en qué? Excepcional en el momento que se enfrentó, en la evolución que tenía. La administración Bukele recibió además una serie de iniciativas previamente. Lo que yo creo que uno no puede asimilar es ocupar la excepción y alterar ciertas reglas de la Constitución. ¿Pero es un ejemplo a seguir? Yo creo que cada país tiene sus estrategias de seguridad que son muy distintas, y lo voy a explicar por lo siguiente. En algún momento, cuando el presidente Calderón en México asumió la estrategia de utilizar a los militares para combatir el narcotráfico, muchos lo miraron como una estrategia adecuada. ¿Cuál es el resultado de la estrategia de México utilizando militares para el combate con el narcotráfico? El aumento de homicidios, desapariciones, que como no se habían visto previamente en el sistema institucional mexicano. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con con no asimilar que las estrategias extranjeras que han sido exitosas o que han sido desastrosas puede uno homologarlas al país. Chile ha tenido otra estrategia. La estrategia que ha tenido es fortalecer a sus policías civiles en aquellos lugares donde ha considerado adecuado trabajo integrado, que es la zona fronteriza, por ejemplo, con militares han actuado integradamente, y esos son prácticas institucionales que en el país ha tenido buenos resultados. Pero ¿cómo se le responde al sentido de urgencia, a la necesidad de que esto de una vez por todas se solucione? Porque se entregaron la semana pasada las cifras de homicidios que se concretaron en el año 2024. El gobierno exhibió esta baja, digamos, al 6 de cada 100.000, pero sigue siendo una cifra muy alta. Usted le decía a nuestra compañera Ana María Sangüesa del diario El País el fin de semana que debe ser Chile debe aspirar a que las tasas de homicidio sean las que tenían hace una década, o sea, 3 por cada 100.000. Sí. Pero eso para algunos sigue siendo alto. Chile, ojo, eso es una de sus cifras más bajas. Sí. Sí. Yo creo que una de las cosas que uno no puede hacer en esto es demagogia. Y uno de las personas le tiene que hablar con claridad, con sinceridad de cuáles son las metas que el país tiene que abordar. Eso es reducir la tasa significativamente. Ya, ¿y eso en torno a los temas de urgencia, ¿sí? Que yo creo que es relevante. Los temas de urgencia hoy día están apuntados principalmente, por un lado, a la instalación del sistema, pero sobre todo a la gestión operativa preventiva de las policías, que es lo que se está haciendo en la actualidad. En algunos casos con buenos resultados. El primer trimestre de este año está arrojando buenos resultados según nuestros datos preliminares, pero cosas que vamos a oficializar en unos meses más. El sentido de urgencia en materia de seguridad las personas siempre lo van a tener, siempre. Y lo que yo creo que es bien importante es transmitir a las personas que el Estado está a cargo. ¿Sabe por qué? Porque los índices de temor en Chile son extremadamente altos. ¿En qué segmento los índices de temor son más altos? En aquellas personas que desconfían de la institucionalidad. Y por eso es tan perverso utilizar como estrategia política el temor como una estrategia electoral, porque lo que hace es que mina las confianzas en el sistema institucional. Le quiero decir bien franco, la única manera de tener éxito en materia de seguridad es fortaleciendo las instituciones estatales, no corroyéndolas. Y para eso usted lo que necesita es acción operativa,
en los contextos en los cuales usted puede hoy día actuar y generar las condiciones a su vez para que el Estado siga actuando de un modo eficiente hacia adelante. Ley de seguridad municipal sería un buen ejemplo de eso, que permite articular esfuerzos de lo local a lo nacional, por ejemplo. Vamos a hablar de la ley de seguridad municipal, ministro, pero quería quedarme en el tema de los homicidios. Este informe que se entrega la semana pasada, que siempre además, no sé qué le parece que siga siendo controvertida la cifra y la forma en que se mide. Eso es lo primero, pero lo segundo, quiero quedarme en el mecanismo mediante los cuales se comete un homicidio consumado. Y el alto porcentaje que sigue teniendo casi la mitad de esos homicidios consumados con armas de fuego. Uno hace una década veía homicidios en Chile con arma blanca e incluso con objetos cortopunzantes. Esa batalla, hay una leve baja en relación al 2023, pero es muy leve. Sí. Esa batalla de las armas, de la pesquisa de las municiones, del tráfico de armas, ¿se está perdiendo o es muy resistente todavía? Yo diría que una de las cuestiones más prioritarias que tiene Chile hoy día. ¿Y es la más resistente? No es más que la más resistente, es la que está requiriendo más foco de atención. ¿Por qué? Porque el homicidio es consecuencia de un fenómeno colectivo a su alrededor. Hay 2-3 combinaciones que uno debiera tener presente, o 2 fundamentalmente. La primera es el uso del arma de fuego. Ahora, ojo, que el promedio a la baja es a nivel nacional. Cuando usted mira la distribución por región, que fueron los datos que también entregó el Ejecutivo, usted se da cuenta que, por ejemplo, hacia el sur, en el extremo sur, el arma de fuego no tiene ningún protagonismo. O sea, a nivel nacional, el 2023 fue 52.3 y este año 49.5. Claro, entonces, pero cuando usted mira hacia el sur, es fundamentalmente el arma cortopunzante. En el norte está en torno al 30 y tanto %, pero en la zona centro, en la región metropolitana, está en torno al 60%. Eso es muy complicado. Entonces, uno de los temas centrales es abordar la fiscalización de armas. El presidente de la República el año pasado solicitó un plan de fiscalización de armas que pudo haber fiscalizado el año pasado el 14, el 15% de las armas inscritas. Hasta antes de eso Chile fiscalizaba el 2% de las armas inscritas. Muchos de las armas involucradas en estos delitos provienen de armas que estaban inscritas y que o se declararon extraviadas o no se reportaron sus cambios de titularidad. Pero enseguida lo que estamos también encontrando son armas adecuadas para armas de fogueo, adecuadas al tiro. Entonces, en el tema de armas, las policías y el Ministerio Público han ido poniendo un foco de atención. Hasta hace 1 año y medio, 2 años, en el país los disparos injustificados no se consideraban. Hoy día la denuncia por disparos injustificados es clave para el éxito de determinados focos investigativos por parte del Ministerio Público y las policías. Ese aspecto es algo respecto del cual el país no se puede rendir. Y no se puede rendir porque el uso del arma de fuego tiene un impacto muy determinante en el homicidio, pero ojo, en la violencia también. O sea, claro. En lo que pueden ser determinadas escalas de extorsiones. Entonces, ahí hay un foco que es muy específico, al cual se han destinado recursos. Hoy día también el Ejército está fiscalizando armas. Y hay otra serie de acciones que están realizando las policías desde el punto de vista de la inteligencia para eso. Entonces, armas es clave. ¿Y qué es lo que me pasa a veces con los resultados de homicidio? Que es bien importante que nosotros rindamos cuenta y mostremos los datos, pero también que la cifra siga contradiciendo o siga siendo objeto de controversia, porque en una mide consumados y frustrados, y que en el fondo el número también sea sujeto de cuestionamiento. Mire, la razón por la cual Chile llegó a un informe consolidado de delitos consumados es una cuestión metodológica de las distintas instituciones que participa el Ministerio Público, las policías, el Servicio Médico Legal, el Registro Civil, etc. Esas son las cifras oficiales de delitos consumados, que además son las que permiten comparabilidad internacional. Usted puede estar en desacuerdo con, por ejemplo, las estrategias sobre los homicidios frustrados, todo lo que usted quiera, pero lo que no puede hacer, y yo por eso creo que es tan peligroso jugar con las cifras de seguridad cuando las que las entregan no es el gobierno. La que la entregó el otro día fue el Estado de Chile. Uh-huh. Estaba conmigo el fiscal nacional con las policías. ¿Y por qué esto es tan relevante? Porque las personas tienen que percibir que el Estado está abordando la situación, aunque ellos puedan considerar que no es lo suficiente. Pero lo que no puede pasar es que la política utilice las estrategias de adversidad en seguridad para que las personas perciban que alguien está mintiendo, cuando hay un esfuerzo metodológico que es bien significativo. En los frustrados, las policías, de hecho, y el Ministerio Público se está haciendo un trabajo separado de investigación y también de intervención operativa, porque varios delitos, homicidios, no todos, pero varios homicidios frustrados son
preceden a lo que puede suceder en un determinado lugar, especialmente en aquellos lugares que sabemos que son conflictivos. Ministro, nos quedan muy poquitos minutos de conversación y usted recordaba que su especialidad es el derecho administrativo, es profesor de Derecho Administrativo. De hecho, dijo, quiero ponerla en valor. Esto lo digo porque Joe Black este fin de semana despreció el derecho administrativo y yo creo que él nunca ha entrado a una sala a estudiar derecho administrativo. Las burocracias, lo que quiero decir es que el derecho administrativo sirve para ordenar y contener las burocracias, no para expandirlas. Dicho aquello, ¿cuán grave le parece que se filtre un fallo del Tribunal Constitucional antes que las partes conozcan formalmente el veredicto? La filtración de un fallo es grave per se, un acuerdo. De hecho, el Tribunal Constitucional en el pasado tuvo incidentes de estas características. La Corte Suprema también los ha tenido y todos los actores del sistema institucional siempre es muy grave que se filtre un acuerdo. Porque además se presta para este periodo de especulación, este interreino de especulación, y sobre todo porque antes de opinar sobre una sentencia uno tiene que leerla, porque no solo importa la decisión final, sino que los argumentos que están detrás de ella. Y siempre es grave. El tribunal hace algunos años ya pasó por un periodo de estas características con una seguidilla de filtraciones. La Corte Suprema también lo ha vivido y por eso siempre en el sistema de justicia es tan delicada esa filtración. Ministro, y si seguimos usando el mismo término, ¿cuán grave le parece que haya parlamentarios del Partido Socialista que estén cuestionando hoy que haya 2 ministras del Tribunal Constitucional que fueron nombradas por el presidente de la República que hayan votado a favor del requerimiento presentado por Chile Vamos o en contra de la senadora Isabel Allende, pidiéndole una respuesta política a ministras del Tribunal Constitucional? Mire, durante largos años hemos solicitado que el Tribunal Constitucional y los jueces actúen con lealtad a la Constitución y a la ley, o a la forma en que ellos entienden se debe interpretar la Constitución y la ley. Y creo correcto evaluar el desempeño de los jueces por sus sentencias y no por sus preferencias políticas. Esa es la manera en que yo he visto siempre el rol de los jueces y es la manera en que lo sigo viendo el día de hoy. Creo que yo logro entender las críticas políticas que se han hecho estos días. Y yo por eso he insistido tanto que es conveniente leer la sentencia para saber los argumentos. Pero no soy amigo, no solo no me gusta, sino que soy un convencido de que los jueces uno los evalúa por sus razonamientos judiciales y no por sus preferencias políticas. Hacer juicios de otras características creo que también tiene un daño en la institucionalidad que uno tiene que tener cuidado. Oiga, y a propósito de lo que es o no correcto, ¿le parece correcto que una persona nominada ya por su partido como candidata presidencial siga siendo ministra de Estado? Usted dice por la ministra Janet Jara. Entiendo que esto sucedió el fin de semana. La ministra Janet Jara es muy cuidadosa de este tipo de situaciones. Y cómo comienza el día, yo es algo que creo que lo correcto en la decisión, en la comunicación que ella tenga con el presidente y el presidente con ella. Ministro, antes de que se nos vaya el tiempo, quiero volver a la situación de la senadora Isabel Allende y sigo con el mismo término. ¿Cuán grave le parece que el derecho administrativo no haya sido capaz de atajar esto al interior del Palacio de la Moneda en las múltiples reparticiones en que esto se revisó? Y lo otro, el que el Tribunal Constitucional acoja y diga que hay aquí una infracción a la Carta Magna, ¿podría llegar incluso a un escenario en el que se permita una acusación constitucional contra el presidente Boric? Yo preferiría leer la sentencia para eso, pero solo le anticiparía ahora que sin conocer el contenido y los razonamientos de la sentencia, pero de la forma en que está estructurada la Constitución, la regla establecida en el artículo 60 es una regla pensada en el parlamentario. ¿Ya? Respecto del decreto del presidente que autorizó, la adquisición es un decreto que estuvo sometido al trámite de razón de la Contraloría y por lo tanto la Contraloría consideró que estaba juntada a la Constitución y a la ley. Alguien podrá decir cómo es así porque responden a 2 ámbitos distintos. Uno es la autorización general, que es lo que le correspondía al presidente de la República, y la otra es que la regla constitucional está pensada en quien ejerce la función parlamentaria. O sea, sin haber leído el fallo, tomando esa precaución primero, usted diría desde el derecho administrativo que con esta decisión del Tribunal Constitucional en relación a la senadora no se abre la puerta para dejar argumentos. Jurídicamente yo no lo veo como tal, sin perjuicio que como usted, o sea, por la manera en que está construida la regla. Sin embargo, ese es un asunto que solo uno
puede reafirmar leyendo la sentencia. Si uno mira los precedentes de la regla como nació bajo la Constitución del 25 y cómo se ha aplicado por el Tribunal Constitucional desde el 90 en adelante, siempre el énfasis ha estado respecto del parlamentario o parlamentaria respecto del cual cae la prohibición. Como siempre, quedan muchísimas preguntas pendientes, pero se nos agota el tiempo. Ministro Luis Cordero, muchas gracias por acompañarnos por aquí en ADN. Gracias, ministro. Muy buenos días. Igualmente. 8, 1 minuto. 8, 1 minuto.